Bien, el tema que quiero compartir para ustedes esta mañana le he llamado simplemente perdiendo privilegios. Es el tema para hoy, perdiendo privilegios. Aquí vemos a Rubén, quien fue llamado así por sus padres y que significa Jehová ha mirado mi aflicción, dijo su madre cuando lo dio a luz. Y estamos aquí en el último momento de la vida de Jacob o Israel, cuando reunió a todos sus hijos para darle la bendición y para también compartir la profecía futura, lo que iba a ocurrir con cada uno de ellos. Y comienza con su primogénito, Rubén, y es a él a quien le habla, porque es el mayor. Debemos recordar que Rubén estaba casado y tenía 4 hijos cuando entró a Egipto. Así que ya aquí es abuelito, sin duda también este Rubén. Y por causa del pecado de Rubén, digo, su padre concluye aquí el versículo diciendo que no serás el principal. No serás el principal. ¿Ya? Y le quita entonces el padre el privilegio de ser el primogénito. Le quita los derechos, el privilegio, el honor de la primogenitura. No quitándole el título, pero sí el privilegio. Cosa muy interesante que vemos aquí. Así que perdiendo privilegios. ¿Por qué? Por inmoralidad. Simplemente, por inmoralidad. Vamos a la Biblia, en el versículo 4, una vez más. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Qué interesante. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. La escritura nos dice que este hombre, Jacob, Israel, le dice a su hijo, subiste a mi estrado. El privilegio le fue quitado porque subió al lecho de su padre. Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35 en sus Biblias. Y en el versículo 22. Este versículo es curioso. En la Biblia encontramos muchas cosas curiosas. Está insertado en el momento cuando Raquel da a luz su segundo hijo y muere. Bajo esa escena está insertado este versículo como un lunar. Allí, dentro del pasaje. Y observen capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, que era la tierra de Belén de Efrata, avanzó un poco más, dice, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Punto. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Algo muy curioso, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué hizo su padre? En ese momento no hizo nada. Absolutamente nada. Pero en el momento de reconocer y de repartir la herencia, ahí el padre trae a la luz todo. Qué interesante. Subió al lecho de su padre. ¿Por qué? Porque este Rubén durmió con Bila. Al decir o usar la Biblia dormir, la palabra dormir, en este caso, en la Biblia tiene varios significados. En este caso no significa que él fue a dormir en la misma tienda o solo se acostó con ella, sino a tener intimidad, a tener relaciones íntimas con esa mujer. La Biblia también le llama a la palabra dormir, morir para el creyente. El Antiguo Testamento usa el lenguaje para tener intimidad. Unas personas que no son matrimonio le llama conoció. Entonces, por el contexto, nosotros sabemos aquí. Así que Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre, en este pasaje. Y el padre le dice en el capítulo 49 que tú, Rubén, tú eres mi vigor, el principal, eres impetuoso como las aguas. Como yo hablaba la semana pasada, el mar, nuestro mar,
¿verdad? Es movido por las corrientes. En el caso nuestro, la corriente del Humboldt, que tiene mucho poder. Aquellas corrientes y las aguas, ¿verdad? Era impetuoso como las aguas, no serás el principal. No serás el principal. ¿Por qué? Por haberte acostado con una de mis concubinas. Esa es la razón. Hoy en día vivimos en un mundo, en una ciudad, en un país, en el mundo entero, en donde las relaciones sexuales ilícitas son aplaudidas. Y son practicadas aún por los mismos creyentes. Es algo desastroso. Pero aquí vamos a mirar qué dice la Biblia. Y tenemos que entender una cosa. Es cierto que el mundo ha cambiado. Es cierto que la gente no es la misma antes que ahora. Pero el pecado, hermano, siempre ha estado presente. Desde un comienzo. Desde el huerto. Aparece el pecado. Abiertamente en las Escrituras. Y nuestra responsabilidad como creyentes es siempre ver qué es lo que dice la Biblia. Y sabe, tengo una mala noticia. La Biblia siempre dirá lo mismo. Tú la lees hoy, la lees mañana, va a decir lo mismo. Tú puedes buscar una Biblia de antaño. Yo tengo una Biblia que como libro tiene más de 100 años. Me regaló una tía de una prima. O sea, la mamá de una prima. ¿Verdad? Y la Biblia como libro tiene más de 100 años. Está casi completa. Dice lo mismo. Ahora bien, hay que entender que el hombre ha estado tratando de cambiar la Escritura. Por eso tenemos tantas versiones. Nosotros usamos una de las versiones más fidedignas, que le llamamos la Reina Valera del 60. Una de las mejores y es la más combatida, la más criticada. Tú vas a una librería cristiana a comprar una Biblia, te van a meter cualquiera menos esta. Y si tú pides, no, necesito una Reina Valera del 60, te miran feo. Y a toda costa te quieren meter otra versión. Es algo terrible esta situación, ¿verdad? Dios no cambia. Bien. ¿Qué dice la Escritura? Para muestra un botón, dice el proverbio popular. No cierran allí en Génesis. Y vamos por favor al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, por favor en sus Biblias. La Escritura, la palabra de Dios, dice en el libro de Hebreos capítulo 13. Y en el versículo 4, observen. ¿Qué dice la Escritura? En Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sean todos el matrimonio. La palabra honroso, ¿de dónde viene? De honra. Honra, respeto, santidad, pureza en el matrimonio. ¿En qué matrimonio? Honroso sea en el matrimonio de los evangélicos. El matrimonio. ¿Dice eso? ¿En quién, según Dios, debe ser honroso el matrimonio? En todos. Creyentes o no creyentes. Judíos o no judíos. Amén. Y dice, el lecho, ¿cuál es el lecho? La cama. Y el lecho sin mancilla. ¿Qué es mancilla? Mancha. Así que el matrimonio tiene que ser honroso en todos. Tal vez alguno diga, ay, pero es que yo tengo la segunda era en Chile, en Colombia, en otro país de sucursal, y ¿cómo se llaman? En Colombia le llaman la casa chica, ¿verdad? La casa grande es la casa de mi matrimonio y la otra, casa chica, y siempre están colocando cosas así. Pero es que no, yo no estoy ensuciando mi cama. No importa que tú no lo hagas en tu cama. Puede ser en cualquier otra cama, puede ser en el auto o cualquier lugar. Tú estás ensuciando el hecho matrimonial una vez que te acostaste con una mujer o con un marido que no es tu esposa, no es tu esposo. ¿Verdad? Así que la Biblia no cambia. Y lo más terrible, como concluye el versículo. Fíjense. Pero
A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Noten la idea. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho, la cama sin mancilla, coma. Pero a los fornicarios los, ¿qué dice? Juzgará. Tiempo pasado Dios. Por eso ese versículo me hace pensar en Jacob o Israel. Cuando Jacob se enteró que su hijo se acostó con su concubina, Jacob no dijo nada. Pero antes de morir, años después, se acuerda y viene el juicio. ¿Qué significó el juicio? Que Dios le quitó el honor, el privilegio que conlleva la primogenitura, ¿verdad? Así que subió al lecho de su padre, dice. Subió al lecho de su padre y subió, dice la Biblia, al estrado de su padre. Mire qué interesante. Volvamos otra vez al versículo. Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Dos, subir al lecho de su padre y luego al estrado, al lugar del padre, al honor, al sitial del padre. ¿Cómo lo hizo? Mire la segunda parte del versículo. Entonces ¿qué dice? Envileciste, actuando como un vil. Te envileciste, dice la escritura aquí. Vamos a mirar algunos pasajes para entender la palabra envilecerse, ¿verdad? Tal vez tú digas, no, porque yo tengo una amiga que por fuera, pero lo hacemos por amor. Sea por amor o no amor, o por pagar simplemente, es pecado. Vamos a mirar la palabra envilecer en el libro segundo de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel y el capítulo 13, hay algo aquí, un ejemplo claro, muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Aquí se trata cuando Amnón se quiere aprovechar de su hermanastra. Esa es la escena. Y él se le puso en la cabeza de acostarse con su hermanastra. Y dice el versículo 12. Entonces ya había planeado, un amigo le planeó cómo entrar en la casa y qué hacer, ¿verdad? Entonces, ella le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas, ¿qué le dice? Tal vileza. Tal vileza, ¿verdad? No hagas violencia. Y en el versículo 13, porque ¿a dónde iría, sigue ella hablando, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Quitarle la honra, ¿verdad? Y dice, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Esta fue una violación, hermana, perversión, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 27, en el versículo 20. Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 20, por favor. Dice la escritura, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Observen lo que después se incluyó en la ley. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Aquí ya está bajo la ley. Y se incluye en la ley para evitar exactamente las costumbres y la cultura de los países alrededor de ellos, que para ellos era normal. Pero Dios quería un pueblo diferente, un pueblo diferente. En la Escritura, hermanos, hay una gran verdad que el hombre generalmente lo menciona. Todo lo que el hombre hace, lo va a pagar. Todo lo que el hombre sembrare, eso
segará. Miren el libro, en la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Gálatas. Está el versículo ese. Ese se me vino recién a mi memoria. No sé por qué no lo había puesto. No os engañéis, 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, puede ser bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que el hombre siempre va a cosechar lo que sembró. Aquí encontramos otro ejemplo que le quiero compartir, y es el ejemplo de Absalón, un hijo de David, en segundo libro de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y dice aquí, el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 20. Este hombre, Absalón, que era el hijo regalón preferido, que como decimos aquí en Chile nosotros, porque en otra parte otro significa otra cosa, pero el preferido de David, se puso rebelde contra su padre, ¿verdad? Y del versículo 20, segundo Samuel 16, 20, dice la Escritura: entonces dijo Absalón a Ahitofel, ese era un mal amigo, un pésimo amigo: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Miren lo más triste, el 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase a la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. La gente le daba más importancia al consejo de este hombre que a lo que decía la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Y Absalón hizo exactamente lo que el amigo le dijo. Se acostó con todas las concubinas, porque están en tiempo de guerra ahí, de su padre, a la vista de todo Israel. Todo Israel supo. No es que en ese tiempo no había televisión, no estaban esas copuchas que se transmiten en, ¿cómo se llama? En la tele que uno está viendo y que lo suben, ¿verdad? Qué terrible el pecado de este hombre. Mire el capítulo 18. ¿Cuál fue el final de este joven? Capítulo 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Qué interesante, sobre un mulo. Ese fue un grave error de haberse ido en un caballo o en un burro, pero jamás en un mulo. En un mulo, ¿verdad? Además, los mulos están en contra de la palabra de Dios, porque Dios dijo: nunca juntaréis dos animales de una diferente especie. Pecado. Más encima trajeron esa cultura de afuera, de Egipto, sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, de un árbol, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Eso es lo que no me gusta de este pasaje, ¿verdad? Porque uno que fue suspendido entre el cielo y la tierra murió por nosotros. Dio su vida, suspendido entre el cielo y la tierra. Y Absalón se quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba, ¿qué dice? Pasó adelante. ¿Por qué pasó adelante? Porque era un mulo, por hermano. Duro de cabeza, ¿verdad? Como que el caballo se queda quietito. Y no solamente eso, el caballo se levanta más, un caballo.
Cuando yo era niño, vivía en un lugar como campo y había unos vecinos que tenían caballos y venían a tomar vino. Amarraron el caballo una vuelta en el palo y tomaban, ¿verdad? Como en el oeste. Y ese hombre lo sacaban de ahí de tipo cantina, tan curado, hermano, pero tan curado que venían hombres y lo ponían atravesado, así como los pistoleros llevan a un muerto. ¿Sabe qué hacía el caballo? Lo llevaba a la casa. Y yo he contado esto, mucha gente me ha dicho lo mismo. Porque un caballo es un caballero. Jamás ustedes van a ver que un caballo hace cosas que hace un burro. Nunca. Tú nunca vas a ver un caballo cruzándose con una yegua a los ojos de los seres humanos. Nunca. Burro yo lo vi mucho. Pero un caballo no. Y aquí van un mulo. Ahora bien, la Biblia dice que este Absalón era muy hermoso, muy bello. Tenía el pelo más precioso. El único a quien se destaca su cabellera en la Biblia es Absalón. Se lo cortaba una vez al año, le crecía el pelo. Y el pelo, que a él le fascinaba y que lo hacía ser superior a los demás, fue su horca. ¿Qué más dice la Escritura? Versículos 14 y 15 del mismo capítulo 18, por favor. 14 y 15. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo, porque Joab está hablando con otro hombre que le dice: no mates a Absalón. Tu papá dijo que no tienen que matarlo, tienen que perseguirlo, pero no matarlo. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano. ¡Qué tremendo! Los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió enseguida a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un hoyo, en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedra, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. ¡Qué tremendo! Ni siquiera van y le dicen al padre. Este Joab era amigo del padre de Absalón. ¡Qué tremendo! Toman justicia por sus manos, ¿verdad? ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Por qué ocurrirá esto? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Encontramos al papá de Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y dice aquí, en el versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la cama real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó a los ojos de David? Empezaron a destellar. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. No era un cualquiera este. Agrega: mujer de Urías. O sea, esta mujer es hija de Eliam, ten cuidado, ella es casada con Urías. Urías era el soldado más responsable, el segundo después de David, ¿verdad? Urías eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se fue y se purificó de su inmundicia. ¿Por qué se purificó de su inmundicia? Porque sabía lo que hizo era malo, ¿verdad? Y se volvió a su casa y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Además el rey era harto cachado también, ¿verdad? Y el rey era el rey. No se dice nada de ella, pero el rey es el rey. Capítulo 12 del libro de Samuel, versículo 7. 12:7. Entonces dijo Natán a David, porque David siguió viviendo como si nada. Pero Dios había visto el pecado. Dios envió al profeta Natán contándole una parábola. ¿Verdad? Por causa de tiempo no vamos a leer la parábola, pero sí el resultado. 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Porque David dijo: a ese hay que matarlo.
no debe de vivir. Y Natán le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí el profeta está hablando por voz de Dios, mostrándole que el adulterio es malo a los ojos de Dios. Y a Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, más encima. Por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Dios se refiere a David que le menospreció. David menospreció a Dios, es lo que está diciendo. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Cuándo ocurrió eso? Con su hijo. ¿Verdad? Su hijo. Y se cumple, hermanos, la consecuencia del pecado. A David le fue caro. Le fue muy caro el haberse acostado con una mujer que no era su mujer. Y más encima mató a su marido, que era un tremendo hombre. Obligó, mató carta para que lo mataran. Y también nace la criatura inocente que también muere. ¿Qué le costó a David? Le costó la vida de su hijo, su amado. Le costó que su reino fue un reino de sangre. Nunca se apartó la espada y la sangre derramada. Y le costó el no poder construir el templo para Jehová Dios, un templo físico, ya no las carpas y tiendas, sino no el tabernáculo, sino un templo que era el sueño de su vida. Y Dios dijo, no, por haber derramado demasiada sangre, tú no levantarás mi templo. Una vez una joven cristiana me dijo, pero pastor, yo me acosté una sola vez. Después con el tiempo supe la verdad. Una. Sí. ¿Cuántas veces yo tengo que robar para ser llamado un ladrón? 1,000, 500, 40, 12. Una. ¿Cuántas veces yo tengo que mentir para ser llamado un mentiroso? Una. Una. Ahora, la diferencia está que el hombre siempre está fértil y la mujer no. Tan solo medio mes. Ay, que ese día se me olvidaron los preservativos. Usen nuevos preservativos, es pecado igual. ¿Qué dice la ley? Levítico capítulo 19, que estamos estudiando, quizás algunos se acordarán. Levítico 19. ¿Cuál es el tema del libro de Levítico? Exactamente, y está escrita aquí en el versículo 2. Levítico capítulo 19. Y mire el versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ese es el versículo clave de todo el libro. Santidad. La santidad a Dios. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios lo dijo. ¿Verdad? Santidad a Jehová. Levítico capítulo 18. También lo vimos hace poco. Levítico capítulo 18, versículo 8. La desnudez de la madre de tu padre, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre.
Así que el hijo no puede ver la desnudez de su madre ni de su madrastra. ¿Significa porque ella la vio salir desnuda en la ducha? No, señor. Esa desnudez se refiere a relaciones íntimas, como se vio cuando se estudió el libro, ¿verdad? ¡Qué tremendo! El capítulo 20 del libro de Levítico, versículo 10, dice, si lo hacen, hay que morir. Mire el capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley era severa. ¿Por qué era severa? Porque tiene que ver con la santidad. Indefectiblemente. ¿Qué significa la palabra indefectiblemente? Sí o sí. Como la ley de los medas y de los persas. Sí o sí. No hay perdón. Qué tremendo. Bien, entonces, perdiendo privilegios, ¿verdad? Por inmoralidad. Ahora vamos a dejar a un lado esta gente y vamos a ver perdiendo privilegio por indiferencia. Ahora mirado para nosotros, por indiferencia. Lamentablemente, el hombre y el cristiano dice, pero que todo esto que estamos viendo era del año de la cocoa, pues del año del rey Perico, es de antaño, está muy viejo, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? No, pues ese era el Dios del pasado. Ahora tenemos un Dios más light. ¿Sabe? Yo leo mucho la Biblia. Pero todavía no he encontrado que la Biblia diga que nuestro Dios, que Jehová, Dios, el Elohim, haya cambiado. Que sea más light. Sí, es cierto que hay muchos light ahora, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero son pastores light y creyentes light. Pero Dios no es light. No es light. Porque Dios da vida. Si ustedes estudian los light, todos los light están matando a la gente. Estudien lo que es light. ¿Qué contiene? Y la gente dice, no, que estás mejor. Estúdialo. El cristiano ha cambiado los principios bíblicos. Ese es el problema con el cristiano. El cristiano ha cambiado los principios bíblicos, los cambia. 1 Corintios capítulo 5, vamos al nuevo, al tiempo de la gracia. ¿Verdad? Qué linda la gracia, ¿no? Dicen algunos, qué lindo. Sí, pero el tiempo de la gracia. ¿Ya? Capítulo 5 de primera carta a los Corintios. Y me voy a dar el trabajo de leer el capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. ¿Lo han encontrado, hermanos? Pablo dice, primero, hay que entender que el libro de 1 Corintios, el libro 1 Corintios es una carta que Pablo escribe a los santos, a los creyentes de esta iglesia que estaban en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Pero lamentablemente esta iglesia era una de las iglesias, o mejor, era la iglesia más carnal en toda la Biblia. En cada capítulo hay pecado, en cada capítulo. Y Pablo escribe esta carta para corregir los pecados que había en aquella iglesia. Y mire hasta el punto en que llegó esta iglesia. Capítulo 5, versículo 1. Pablo escribe, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Fornicación y adulterio es lo mismo, solamente que a uno le llaman porque es soltero y adulterio porque es casado. Fornicación. Y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, entre los incrédulos, ni se nombra. Pero en la iglesia sí. Dice, tanto que alguno tiene la mujer, ¿qué dice? El mismo pecado que vimos con Rubén. Tanto que en la iglesia hay un joven que se está acostando con la madrastra, con la mujer de su padre. Eso es lo que está diciendo abiertamente el capítulo. ¿Estamos claros? Versículo 2. Y vosotros, la iglesia, los demás hermanitos, estáis tristes, desanimados, decepcionados. ¿Dice eso? No. Los demás están envanecidos. Hoy aquí tenemos un mero macho, pues. Este sí que es hombre. ¿Están envanecidos? Pregunta Pablo. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para destrucción de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tengo una pregunta. ¿Este joven era creyente o no era creyente? Sí, era un creyente, por lo que acabamos de leer en el versículo. Versículo 6. Pablo dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si tú permites a este, después todos los hermanitos van a empezar a echarle ojo a otra mujer. Una manzana podrida va a podrir todo el cajón. Es lo que está diciendo Pablo. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, lo que ustedes vieron e hicieron cuando no eran nueva criatura, cuando no eran creyentes, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros, sino con los ladrones, los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, observen, con ninguno que llamándose, ¿qué dice? Hermano. Y aquí muchos caen en este error, porque muchas veces nos llamamos hermanito, hijo de Dios, y por detrás tenemos mucho pecado. Con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avario, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, o con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, los que están sin Cristo? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios va a juzgar un día. Ese es el punto. Y vemos lo que Jacob Israel está haciendo ahora con su hijo. Antes de morir. ¿Verdad? Dios no cambia. Es el hombre quien cambia. Miren Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Estamos en la gracia. Romanos capítulo 1. Y versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Quiénes? Los hombres. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a la Escritura ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue para adelante. ¿Quién cambia? El hombre. El hombre ha cambiado la verdad por la mentira. Pero Dios cambia. Malaquías, por favor, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Dios dice, porque yo Jehová no cambio. Vamos al Nuevo Testamento otra vez, sigamos allí. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo y ayer y hoy y por los siglos. Bien puede ser, Jesucristo dijo, yo no cambio. Entonces, ¿quién cambia? El hombre. Tenemos que recordar que el cuerpo que tenemos, que no siquiera es nuestro porque hemos sido comprados por precio, es del Señor, ¿verdad? Por consiguiente, tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Pablo pregunta aquí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo que tenemos ni siquiera nos pertenece si somos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, éramos esclavos del diablo. Ahora somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. Por consiguiente, hemos cambiado de amo. Y nuestro amo nos dice que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, como creyente, yo debo de cuidar todo el cuerpo que Dios me ha dado, que tenemos. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y en el capítulo 5, versículo 23, observen. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Observen. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo la responsabilidad de guardar el cuerpo que Dios me ha dado completo para Dios hasta que Él venga, irreprensible. Espíritu, alma y cuerpo, las tres áreas que componen el cuerpo del hombre. Irreprensible para la venida de Cristo. Aquel creyente que no obedece a este versículo 5:23, le ocurrirá exactamente lo que Juan dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y en el versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por eso debemos guardar nuestro cuerpo irreprensible, para que no sintamos vergüenza de haberle fallado al Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Aquí en Mateo capítulo 25 encontramos al Señor Jesucristo hablando este mensaje en el monte de los olivos a los judíos, recordándoles lo que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación. Mateo 25 y en el versículo 24. Usarlo como ejemplo. Mateo capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, porque Dios, el Señor, a todos nos ha dado talento. Pero llegando aquel que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siga donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Porque el que había recibido 10, los trabajó los 10 y así con los demás. Versículo 26. Entonces su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice Jesús: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Es exactamente lo que hizo Jacob o Israel con su hijo Rubén. No le quitó la posición, le quitó la bendición. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Y bendijo a José y a sus hijos. Quitó el honor, el privilegio.
lo mismo va a hacer el Señor con aquellos que no trabajan para el Señor. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un servidor del Señor, de servirle. Nosotros, los creyentes, debemos de servir al Señor y trabajar para Él. Con los hechos se conoce el buen árbol, perdiendo privilegios. Por eso le llamé así este mensaje. Oremos. Padre bendito y amado, en este momento hemos observado tu palabra, la Biblia, cuando comienza aquí este hombre Jacob a despedirse de sus hijos, a entregar la bendición, y comienza con su hijo mayor haciendo justicia, mostrándonos, Padre, que tú también eres un Dios de justicia, que un día también estaremos parados frente a ti, así como cada uno de los hijos de Jacob estuvieron parados alrededor de aquella cama, donde el Padre estuvo hablándole a cada uno de ellos por los hechos que habían ellos y lo que iba a ocurrir en el futuro. Así también, Padre, tú nos hablas en tu palabra, la Biblia. Y que ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Como vemos con Rubén, como vimos con el hijo de David, Amnón, con el otro hijo de David, Absalón, y con el pecado de David. Tú siempre has sido, eres y serás un Dios justo. Mucha gente te critica, Padre, que tú eres un Dios de amor. Y todos quieren tenerte a ti como un Dios de amor. Pero todos rechazan el que tú eres un Dios justo. Y que la justicia divina hace pagar el pecado del hombre. Señor, permite una vez más que este mensaje no caiga en oídos vacíos, sino que pueda dar fruto. Que cada creyente se cuide, porque el diablo es mucho más astuto de lo que nosotros pensamos. Y él no duerme ni deja dormir. Entonces, Padre, cuida a los creyentes aquí. Que tú bendiga a nuestra iglesia, Padre. Que tú bendiga a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, Padre, que aún todavía no se casan. Protégelos, Padre, de todos estos pecados. Y de cada matrimonio, mi Dios. En el nombre bendito, santo, divino y eterno de Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.